un poquito como con una introducción. También les voy a compartir las diapositivas para que las tengan de consulta y el libro donde las saqué. De hecho, en el Drive ya hay una carpeta que tiene la información, pero aparte se las voy a compartir también por el WhatsApp, porque a veces por ahí también es más sencillo. En la plataforma también ya está cargada la información, pero bueno, pues se las comparto por esos 3 días. Les decía que la clase pasada, que pues dentro de la investigación y como ustedes también seguramente ya lo habrán hecho, pues es muy importante ver la forma en la que nosotros obtenemos los resultados, buscar que al obtenerlos, pues lo hagamos de una manera tal que garanticemos la confiabilidad de esos datos, ¿no? Y para la confiabilidad de esos datos, pues ocupamos diferentes tipos de técnicas y de herramientas que vamos particularizando de acuerdo a nuestras necesidades y también de acuerdo a la información y el estudio que estemos haciendo, porque puede ser información cuantitativa, porque estemos evaluando numéricamente algunas variables. Puede ser una investigación cualitativa donde veamos ciertos atributos o características, por ejemplo, de variables que no son numéricas y en ocasiones pues podemos tener mixto, podemos tener algunas variables que sean con datos cualitativos y algunas variables que sean con datos cuantitativos que complementen a un estudio. Lo que les comentaba yo también la sesión pasada es que muchas veces lo que hacemos nosotros es que partimos, si ocupamos algún tipo de instrumento, partimos de alguien que hizo algo similar, ocupamos su instrumento que es posible que si ya está publicado y de ahí nosotros lo retomamos, pues ya pasó de un proceso de evaluación y validación de ese instrumento, sobre todo para saber si tiene la validez, si tiene el rigor y si sí nos está aportando los datos que nosotros queremos con la confiabilidad que nosotros también los queremos. Entonces, eh, pues muchas veces estos instrumentos, les digo, los tomamos y nada más los adaptamos de acuerdo a nuestras necesidades, pero hay veces que quizás tenemos algunos estudios donde lo que queremos medir, a lo mejor de los instrumentos que hay, no se adaptan totalmente a nuestras necesidades y por lo tanto es importante realizar nuestro propio instrumento. Va a depender, como comentábamos, del tipo de investigación o de aproximación que queremos hacer. Así, lo que yo he visto, por ejemplo, es que de repente se recurren a este tipo de entrevistas como guiadas o de encuestas, y lo que se hace es que se valida cada uno de los ítems de las preguntas. Y como lo comentábamos la clase pasada, pues hay diferentes tipos de validaciones. Algunos instrumentos los validamos con pruebas estadísticas, por ejemplo, otros recurrimos, por ejemplo, a la valoración de expertos para que nos digan si sí se entiende, si la información que nos están dando es la que nosotros necesitamos y bueno, de esa manera que no haya ambigüedades, por ejemplo, que no se repitan. Entonces, pues así es como se van calibrando, validando esos instrumentos. Y una vez que nosotros ya tenemos ese instrumento, que va a depender, como les digo, del tipo de investigación, en las ingenierías generalmente son investigaciones más de tipo experimental. Lo que se hacen es que se evalúan ya variables numéricas eh, y más que nada los instrumentos, yo lo he visto, por ejemplo, en estudios más de las áreas administrativas, de las áreas de humanidades, donde de repente, por ejemplo, quieren ver la percepción de unas personas respecto a un fenómeno que se está viviendo, por ejemplo, o una intervención en la que desean ver qué tan fuerte fue esa intervención y se hace una entrevista o encuestas para ver pues, la valoración de las personas alrededor de eso. Sin embargo, en las ingenierías, lo que he observado yo, aunque no está cerrado a nada, es que de repente, como se atienden pues cuestiones de tipo más ingenieril, eh, pues lo que se hacen es que se analizan ciertas variables que ya nosotros tenemos como visualizadas. Sin embargo, dentro de las líneas de la universidad tienen la de innovación y la de la innovación la tienen un poco también pegada a la parte como de en procesos administrativos, entonces por eso también el de ver ese tipo de herramientas e instrumentos, pero creo, salvo que ustedes me comenten, que de lo que me decían, ninguno de ustedes como tal está haciendo algo para desarrollar un instrumento, creo. Solamente en el caso de estas variables ambientales, a lo mejor sí se desarrolla algo como para saber o acotar qué es lo que se va a analizar. Pero, bueno, habría que ver ahí cuáles son y, bueno, con la intención de poder ayudarles también a delinear y a definir.
Entonces, una vez que se tiene el instrumento ya validado, calibrado, que ya lo tomamos de otras investigaciones, las adaptamos a las nuestras, que vemos que no es ambiguo, que sí nos va a dar los resultados que nosotros esperamos, ya sea instrumentos de este tipo o el método por el cual nosotros, perdón, el método por el cual nosotros vamos a obtener nuestros resultados, porque a lo mejor yo voy a hacer un análisis por microscopía, entonces pues, obviamente hay una metodología que se sigue para que podamos obtener los resultados, o a lo mejor voy a hacer unas evaluaciones de la dureza o el calor o así de algunas variables de interés para investigaciones, por ejemplo, en construcciones, de acuerdo a lo que ustedes me platicaron y medio ahora me acuerdo. Entonces, una vez que tenemos también nosotros la metodología que vamos a seguir, pues lo que sigue es la aplicación. En el caso de estos instrumentos, pues ya aplicarlos con los criterios de inclusión y de exclusión de acuerdo a las necesidades de nuestra investigación. Y si son estudios experimentales, pues es seguir la metodología que obviamente pues ya está definida. Incluso si es la primera vez que se va a hacer, pues a lo mejor ya está estandarizada, porque a veces es necesario, aunque lo veamos en reportes de alguien más, y sean metodologías ampliamente utilizadas. Si es una metodología nueva en nuestra área o grupo de trabajo, pues sí tenemos que llevar a cabo pues estas validaciones y también estandarizaciones que nos permitan pues, la implementación de esta metodología para la obtención de nuestros resultados. Entonces viene la aplicación y la aplicación pues es una etapa muy importante porque pues es la que nos va a permitir ya obtener los resultados que nosotros, o obtener los datos más bien que nosotros estamos buscando para nuestra investigación. Después de la aplicación, pues viene esta etapa de la evaluación, hablando específicamente como en este orden cronológico para la obtención de estos resultados, que son el producto de una investigación. Y una vez que nosotros obtenemos los resultados, pues muy importante la comprobación de ver si esos resultados nos ayudan a comprobar la hipótesis de nuestra investigación. Lo pongo así porque, bueno, el programa nos maneja que en esta primera unidad, pues es lo de tipos de herramientas, de técnicas, la aplicación en qué consiste, la evaluación en qué consiste y, bueno, que todo esto nos lleva pues a comprobar o a refutar la hipótesis de investigación de la que partimos. Entonces, en un contexto de investigación, la aplicación, la evaluación y la comprobación de hipótesis son etapas muy importantes que deben desarrollarse de acuerdo a la metodología que se define con anterioridad y también de acuerdo a la preparación pues de los instrumentos derivados de las necesidades de nuestra investigación. Por eso es que la primera clase pues fue sobre algunas técnicas, herramientas y métodos como aplicado a distintas áreas. En la etapa de la aplicación, pues es cuando nosotros ya con estos métodos, con estas herramientas, con esos instrumentos que desarrollamos, con las técnicas que nosotros vamos a seguir, técnicas analíticas o con cualquier procedimiento que nos dicta el cómo vamos a obtener nuestros resultados, pues lo que se hace es que se siguen de manera sistemática, se aplican y bueno, para poder obtener esos datos de esta manera, ya cuando tenemos esta parte lista, pues lo que buscamos es que la obtención de los datos pues sea fiable. Por eso en el caso de la aplicación también es muy importante que en esta etapa pues es previa a que también muchas veces hay procesos de capacitación. Si son instrumentos para quienes los aplican, y si son técnicas para quien lo sigue. Por ejemplo, en nuestro caso, si estamos experimentando sobre algún método, pues también debemos de tener un tipo de capacitación si es que nosotros había algún equipo que no es primera vez que lo ocupamos o no lo habíamos ocupado con las consideraciones a lo mejor que tiene el método de trabajo, pero aquí es muy importante que ya cuando aplicamos nosotros es porque ya tenemos nosotros controlados varios factores para que los resultados se deban justamente a la aplicación de nuestro método y a los efectos o tratamientos que estamos probando y que no se deban al azar o algunas otras circunstancias, por ejemplo, que nosotros no pudimos controlar, perdón, en la aplicación de los instrumentos o bien en el seguimiento de la parte metodológica. Y aquí, por ejemplo, pues incluye lo que es la calibración de los equipos, este, la estandarización de las técnicas que ya estén con la finalidad, bueno, de que los resultados que obtengamos sean confiables y fiables. Ya en la evaluación, obviamente, pues cuando nosotros ya aplicamos estas herramientas o seguimos las técnicas o procedimientos metodológicos instrumentales,
que nos permiten medir lo que nosotros estamos probando. Bueno, es muy importante que el seguir todos estos pasos pues garantizan y aseguran la validez de nuestros resultados. Y esa validez de nuestros resultados, cuando seguimos y cuidamos todo esto, por eso es que es muy importante en el diseño experimental, pues poder seguir muy adecuadamente todo esta etapa, ¿no? De obtener esas métodos y herramientas para recolección de datos o, perdón, seguir estas metodologías que nos van a permitir obtener los resultados, porque pues eso nos asegura la validez y a su vez, con esos resultados, comprobar o refutar nuestra hipótesis de investigación. Que al final la hipótesis de investigación pues es algo muy importante porque pues es lo que nuestra investigación lleva a poder decir a, afirmar o refutar y poder avanzar de acuerdo a lo que nosotros en principio estamos buscando con el desarrollo de nuestro trabajo. Estas fases son bien importantes y bueno, pues desde mi punto de vista incluso es de las fases más largas, porque la parte experimental pues es la que más tiempo se lleva, porque a veces hay que volver a repetir, por ejemplo, se revisa, eh, si se detecta que por ahí pudo haber alguna situación que comprometió la validez de los resultados, pues es bueno analizarla y volver a repetir, y bueno, también va a depender, porque hay veces que sobre todo se ocupan reactivos o insumos que son pues no tan fáciles de tener, pues a veces sí también implica pues otra vez la planeación para la repetición y bueno, lo que se busca también es repetir o tener más bien el tamaño de muestra de datos adecuado para la investigación, sobre todo porque sabemos que también esta parte de la evaluación o la obtención de nuestros resultados, pues esa en muchos casos la parte más costosa de una investigación y es la que se lleva pues muchísimo más tiempo, la que tiene que ser con una mayor precisión y bueno, la que nos va a permitir soportar pues toda nuestra investigación. Entonces, estas fases pues son muy importantes dentro del proceso de investigación, por lo tanto su seguimiento pues debe ser muy riguroso para que no tengamos que volver a repetir y también para que nuestros resultados reflejen el efecto del fenómeno que estamos probando, tratando de observar y que no se deban pues por otro tipo de factores que pudieron intervenir en la obtención de nuestros resultados. Entonces, en la investigación, pues estas partes son muy importantes en todo este proceso de obtener pues, los resultados de cualquier tipo de investigación, sea una investigación cualitativa o cuantitativa, incluso del área en la que sea, pues esta parte de la evaluación, una vez que ya tenemos las herramientas y los métodos que vamos a ocupar, pues es muy importante y es crucial porque pues de esta dependen muchas cosas, o que una investigación avance o que se tenga que repetir. Entonces, nuevamente, pues parte de la definición clara del método, donde se establece la metodología que guiará todo el proceso de investigación. Me gustaría que hoy trabajáramos con ustedes revisando sus documentos otra vez, echándoles un ojo para ver qué metodología ustedes tienen, si ya su metodología es sólida o si podemos complementarla ahora un poco más. A veces lo que nos sucede es, eh, tomamos métodos, por ejemplo, yo que trabajo con plantas medicinales y que evaluamos, por ejemplo, emulamos algunas enfermedades como la diabetes, la inflamación, el dolor. Iniciamos trabajando, bueno, yo con ansiedad y depresión, ya después fui cambiando hacia diabetes y complicaciones, pero lo que buscamos es, bueno, hay algunos métodos ya reportados con los cuales se provoca en los sujetos experimentales, en este caso las ratas, una condición parecida a la enfermedad y con lo que le probamos nosotros, que son nuevos tratamientos, vemos si cambian variables sugerentes de esa enfermedad. Por ejemplo, cuando probamos en ratas diabéticas, lo que buscamos es que les disminuya en sangre la concentración de glucosa, por ejemplo, entre otros aspectos, les medimos el peso, etcétera. Entonces, partimos de una metodología que ya ha sido validada, que ya está publicada por otros, probamos lo que nosotros estamos implementando, entonces esta parte es muy importante también porque a veces, aun cuando tomemos de los artículos o de reportes esas metodologías, pues sí hay que implementarlas porque muchas veces por las condiciones, tanto de laboratorio, pero también a lo mejor las condiciones ambientales, no siempre se replican de la misma manera. Por ejemplo, nosotros veíamos que la dosis que está reportada de una sustancia, que es la que genera la hiperglicemia en ratas, nosotros al administrar esa dosis las ratas morían. Entonces tuvimos que bajar la dosis y adaptarla
a las condiciones que nosotros tenemos. Entonces es muy importante la definición del método para que a partir de esa definición del método se establezca esa metodología que vaya del proceso, pero también es importante porque a veces lo que sucede es que la leemos tanto o lo hacemos porque es parte de nuestros intereses de investigación, o bueno, la mayoría de ustedes son profesores, a lo mejor es lo que han venido desarrollando y a veces al plasmarlo en un documento, sobre todo cuando es una tesis que tiene que ser como más explicado, ¿no? Como con más detalle, porque a veces en los artículos es más resumido o nada más se dice, de acuerdo a la metodología de fulano, de tal y colaboradores, se realizó esto, ¿no? Sin embargo, en una tesis, pues sí tiene que venir más claramente desarrollado el método, o sea, la metodología, pero y a veces lo que se estila y se los recomiendo es poner un diagrama al final de la metodología que de manera visual va guiando como lo que se hizo paso a paso. Entonces, es importante porque a veces nosotros lo leemos y nos queda como muy claro, porque es lo que nosotros hacemos y es lo que hemos estado revisando. Sin embargo, si alguien que no precisamente está muy directamente relacionado con el área, que pueda tener conocimientos, pero muy relacionado con el área, puede que a lo mejor haya ciertas lagunas en la metodología que no se alcancen a entender o a comprender para una persona que no conoce como tal el método, que puede estar relacionada con algunas cuestiones de investigación, pero que no precisamente está como en el área. Entonces, por eso siempre es importante como revisar esa metodología. Y dentro de la metodología, dependiendo del estudio que ustedes realizan, pues se define todo el método. Se declaran las variables que se van a medir, el tipo de instrumentos que se va a utilizar, pero también muy importante que en el caso de requerir algún tipo de análisis estadístico, también se declara qué tipo de análisis se va a realizar, porque por lo menos yo en las tesis que he revisado de ahí, bueno, y incluso de otros lugares, declaran todo el método, pero a veces no se dice también cómo se va a analizar. Y es muy importante que justamente para esa validez y en esa aplicación y comprobación de las hipótesis, y que vamos a ver ahorita más adelante, es muy importante también declarar cuál es el tipo de método. Entonces, conociendo nosotros el método y que me gustaría que ustedes con estos ojos nuevamente así como críticos y frescos vean su propio trabajo y vean cuál es la metodología que van a realizar, que la comentemos y que la complementemos también para poderles ir ayudando a que vayan avanzando. Bueno, una vez que tenemos esto, pues como les comentaba, viene la aplicación, que es la aplicación de todas estas técnicas o el seguimiento de la metodología para la obtención de los resultados o la recolección de datos. Va a depender, como les decíamos, pues mucho del tipo de estudio. Con esos datos, muy importante, pues el análisis de esos datos obtenidos y obviamente esperando que ya en la etapa de aplicación, pues ya cuidamos todo lo demás para la confiabilidad de nuestros resultados y de esta manera, pues sepamos que estos datos que nosotros estamos obteniendo, ya sea por recolección con algún instrumento o por que realizamos algún procedimiento o método y nos arrojó pues esos resultados que sean fiables. Y bueno, estos datos, como decíamos, pues que nos lleven a la comprobación de nuestra hipótesis de investigación. Vamos a ver que cuando estamos también desarrollando trabajos, eh, y me parece que no lo pide la Universidad de Marte, sin embargo, y ustedes me platicarán, de acuerdo al formato también de diversas universidades, hay veces que exigen una hipótesis de investigación, pero hay veces que también exigen las hipótesis estadísticas. Entonces, pues vamos a ver cuál es cada una de ellas y ustedes cuáles están planteando. Al final, lo importante es que nuestros resultados productos de la evaluación que estamos haciendo, pues nos tienen que llevar a comprobar nuestra hipótesis de investigación y en el caso de tener un diseño experimental donde se aplique estadística, pues que también podamos aplicar esas hipótesis estadísticas. De esta manera, pues se garantiza de alguna forma que este proceso de investigación científica, independientemente del área donde se está llevando, pues que también en algún momento si alguien lo quiere replicar, pues pueda ser reproducible a través de que los métodos, las herramientas, la metodología que se siga, su aplicación y su evaluación, pues no tenga algunas lagunas o baches, lo cual le permita pues ser una investigación reproducible, ¿no? Entonces, entrando ya respecto justamente a lo que marca este programa respecto a la aplicación en la investigación, pues aquí hablamos de la aplicación, podemos verla hacia diferentes contextos.
Si nosotros hablamos de la aplicación en la investigación, pues es que tanto nuestros resultados están contribuyendo, por ejemplo, a dar un paso más allá de lo que se conoce, ¿no? Y lo que se dice es donde está la frontera del conocimiento y cómo con nuestra investigación podemos ir un poquito más o muchísimo más, también dependiendo, pero un poco es mucho, siempre, o sea, generar un conocimiento, aunque sea pequeño, pero que permita dar un paso adelante, pues siempre va a ser muy importante. Entonces, la aplicación es también qué tanto lo que nosotros hacemos se puede aplicar o lo pueden retomar a alguien más también para seguir investigando. Ese podría ser uno de los enfoques si hablamos en el término más grande de la investigación. Sin embargo, en el temario de este seminario, cuando refiere a la aplicación, lo acota hacia la aplicación justamente de las herramientas que nosotros vamos a tener o las metodologías que vamos a seguir para la obtención de resultados. De tal manera que en la aplicación, pues como ya lo comenté, partimos pues de la definición de los métodos, que sería como lo que antecede justamente a la aplicación, porque para poder aplicar algo, pues primero tenemos que definir qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Digamos que si estamos hablando de investigaciones experimentales, la aplicación sería propiamente la etapa que corresponde a la experimentación, que es cuando ya vamos a hacer el trabajo ya de laboratorio o de campo, o donde ya vamos a aplicar esos métodos, herramientas, o vamos a seguir las metodologías. En las áreas o de humanidades, económico-administrativas, pues la aplicación corresponde a la experimentación de nosotros en las áreas de las ingenierías, por ejemplo, de las áreas exactas o de las áreas de la salud. Obviamente, pues esto lleva previo el diseño de instrumentos que ya de acuerdo a las necesidades de la investigación, pues se van a realizar. La ejecución, obviamente, sistemática, que es la puesta en práctica de esos instrumentos y, bueno, asegurando la administración consciente de la muestra de estudio. Esto es muy importante porque, sobre todo, que si para obtener nuestros datos aplicamos algún tipo de herramienta como encuesta, como entrevista, que son como las que más se ocupan, que no son las únicas, pero son como las que más se ocupan. Pues es muy importante saber también si hay criterios de inclusión y de exclusión, como les comentaba, pero también saber la muestra de estudio, a qué tantas personas, por ejemplo, se les va a aplicar para que sea representativo del estudio y nos dé los datos con la validez que nosotros los requerimos. Y bueno, también va a haber ahí algunas tablas que van a permitir y fórmulas que van a permitir estimar el tamaño de la muestra a la que le vamos a aplicar estas herramientas. Pero cuando lo llevamos a las áreas de la ingeniería, pues a veces no es que tomemos una muestra, más bien tenemos un trabajo donde sobre ese trabajo, sobre esa investigación que tenemos, vamos a obtener todos nuestros resultados. Por ejemplo, en estas construcciones que se están haciendo para evaluar estos distintos tipos de cemento, pues eso va a ser nuestro objeto de estudio. Entonces, sobre estas pruebas que se hacen y las mediciones que se hacen, las distintas valoraciones de esos datos que nos permiten ver pues cómo son estas construcciones, cómo es el cemento, eh, que era esta parte de las pruebas de calor y bueno, del tamaño de la partícula. Pues no es que hagamos un muestreo como a qué tanto vamos a ponerlo, sino que sobre eso vamos a hacer nuestro estudio. En cambio, sí voy a hacer un estudio sobre, por ejemplo, un estudio de mercado. Ahí sí tendría yo que ver a cuántas personas, en dónde, con qué características. Entonces, nuevamente va a depender del tipo de estudio. En el caso de lo que van a hacer la mayoría de ustedes, salvo medir las variables ambientales, pues a lo mejor ahí se tendría que acotar de acuerdo a ciertas condiciones y consideraciones. Pero de todos los demás, por lo que me comentaban, pues es un diseño experimental. Y si hablamos de los libros y de las monografías, pues de todas formas se acota, se delimita el trabajo y sobre eso se hace pues toda la búsqueda de información. En el caso de los libros, pues se delimita el tema hacia donde se va a dirigir, al área. Y en el caso de una monografía, lo mismo, debe ser un tema en particular del interés y luego ahí se va acotando justamente dentro de ese tema cómo va a ser la búsqueda de la información. Entonces, pues es muy importante todo esto para avanzar en su investigación. Aquí en esta diapositiva muestro solamente algunos ejemplos de lo que es la aplicación, sobre todo llevándolo, digo, aunque la mayoría de ustedes no tienen trabajos de esto, pero como el programa lo marca, marca pues lo de estas herramientas que se elaboran para poder obtener resultados, que les digo, pues una es la entrevista, la encuesta, fichas de registro. Entonces, algunos ejemplos, pues
son estos que les muestro aquí en la diapositiva, que pueden ser distribución de cuestionarios a docentes y estudiantes. Por ejemplo, se ocupa mucho en investigaciones educativas, en temas de innovación educativa, por ejemplo, si se está probando alguna metodología diferente a la que, con la que se han impartido ciertos temas o se quiere ver cómo afecta algún instrumento educativo, se pueden ocupar esto, cuestionarios tanto para docentes y estudiantes, porque los niveles donde se busca incidir y ver qué tanto afecta o impacta esto que se está investigando en el tema de la educación, pues sí tendría que ver principalmente en docentes y estudiantes. Por ejemplo, en el tema de la innovación en la educación, pues realizar observaciones estructuradas dentro del aula. Es donde, por ejemplo, a veces lo que se hace son grupos focales, a veces aplican, les digo, entrevistas o cuestionarios o, bueno, algún otro tipo de instrumento, ficha de registro, que permiten obtener, pues, esa información. Eh, y bueno, todo esto lleva justamente a ver cómo se tienen justamente para la etapa de la aplicación, pues ya el instrumento calibrado en lo que ustedes están haciendo correspondería o sería equivalente a la investigación, propiamente, la etapa experimental. O sea, porque no es que ustedes apliquen herramientas, sino que pues es la fase de obtención de sus resultados, que sería o por búsqueda de información en el caso de las monografías y de los libros, y también que sería una investigación documental, obviamente, y en el caso de los demás, pues en la experimentación para obtener sus resultados. Eh, ya una vez que se obtuvieron todos los resultados, pues viene la evaluación de la investigación y esta evaluación de la investigación pues se centra en esos aspectos que son fundamentales. Eh, el enfoque central en analizar pues la calidad de los datos recolectados en el caso de aplicar algún tipo de instrumento, en el caso de la experimentación, pues que no haya habido ningún contratiempo a la hora de obtener pues esos resultados, ¿no? Que a lo mejor alguna variable que no pudieran controlar, que pudiera interferir y que eso pues, se manifestara justamente en la validez, calidad o confiabilidad de los resultados. Entonces, el enfoque pues, se centra en el análisis de los datos y en la forma en la que lo obtuvieron. Eh, y como ustedes sabrán, en investigación, pues siempre vamos a ver, hay diferentes tipos de errores, ¿no? Y siempre vamos a tener o vamos a arrastrar el error humano, pero también el error del procedimiento o el error estadístico, por ejemplo. Entonces, lo que vamos a buscar es cuidar todas las variables para tener o disminuir ese error. Y de eso, pues también va a depender, pues, la validez de nuestros resultados. Que además, lo que nosotros obtengamos sí refleje lo que estamos nosotros buscando. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo acá de lo que nosotros hacemos cuando probamos eh, formulaciones o preformulaciones farmacéuticas en donde los activos que nosotros buscamos evaluar son extractos de plantas. Lo que nosotros tenemos que hacer es probar el vehículo, por ejemplo, en el caso de ser formulaciones líquidas, que es las que más hacemos, buscamos probar el vehículo farmacéutico que ocupamos para incluir ahí el extracto para descartar que algún efecto que veamos sea producto de la composición del vehículo y no de los extractos que estamos evaluando. Entonces, también es muy importante en la validez ver que los datos que nosotros obtenemos estén relacionados pues justamente con el procedimiento que nosotros estamos ocupando y que no se deban a otro tipo de factores. Cuando se analiza conducta, por ejemplo, para evaluar ansiedad y depresión, hay veces que las ratas se encuentran como muy estresadas porque el modelo conductual donde se evalúan, pues lo que hace es que les induce cierto nivel de estrés, justamente para ver si lo que nosotros les damos a las ratas disminuye ese estrés. Pero muchas veces, por ejemplo, cuando hace mucho calor, cuando hay mucho ruido, cuando hace mucho frío, todo esto altera también el comportamiento conductual de la rata. Entonces, para saber si nuestros resultados tienen cierta validez y que no sea que lo que estamos viendo nosotros sí sea efecto de los tratamientos y no de estas variables, por ejemplo, ambientales o de ruido, lo que nosotros hacemos pues, es meter ciertos controles para que eso también nos dé la validez, pero también nos dé la fiabilidad. Y bueno, por eso es que en la evaluación y la obtención de esos resultados es muy importante centrarse justamente en esta parte, ¿no? En revisar que nuestros resultados que estamos obteniendo, pues sí sean pues, los datos más confiables y se ajusten a que se obtiene considerando que nosotros tratamos de cuidar pues, o controlar todas las variables para que de esta manera
sí reflejen lo que nosotros queremos ver y no se deban a que estén alterados por algún otro tipo de factores. Les decía, y ustedes me platicarán ahorita que comentemos, pero por ejemplo, en lo que hacemos nosotros, sí puede afectar mucho los factores externos porque las ratas pues se pueden alterar y al alterarse pues les cambian sus parámetros fisiológicos, ¿no? Farmacológicos. Entonces, eh, lo que quiero decir con todo esto es que si, por ejemplo, nuestro equipo no está calibrado, ya está fallando, o no es el material con el que siempre trabajamos porque se agotó uno y lo sustituimos por otro, pero esto puede comprometer los resultados, pues siempre es importante como tenerlo en cuenta, sobre todo para saber la validez y la fiabilidad de esos resultados. Y muy importante porque, pues ya después de esto les vamos a dar un tratamiento para que el análisis de esos resultados nos permita, como comentaba yo, pues comprobar o refutar la hipótesis. De ahí que en este primer unidad del seminario que habla de métodos y herramientas, pues dividen estas fases, lo que es la construcción de los instrumentos, lo que es la evaluación que correspondería a la experimentación y después habla de la hipótesis, aunque nos vamos a regresar un poquito a definir qué es una hipótesis y todo esto, en realidad es ver cómo el resultado de nuestras fases experimentales pues nos ayudan a comprobar o refutar pues esas hipótesis. Eso es un poco de lo que ya les comentaba, los componentes esenciales en este proceso de evaluación, que incluye pues esta experimentación que les decía, pues la validez de nuestros resultados. En el caso de hacer instrumentos, nosotros tenemos que validar el contenido, validar el constructo y validar el criterio. Tenemos que ver qué tan fiables son, qué es la consistencia interna de nuestros datos, la estabilidad temporal que estos puedan tener y también la equivalencia entre otros o con otros tipos de instrumentos. Sobre todo porque cuando vamos a proponer un nuevo instrumento, una de las formas para poderlo validar es el instrumento que se ocupa y el instrumento que estamos proponiendo, evaluarlos a la par y ver si hay consistencia entre los resultados para ver su equivalencia entre formas, pero también la validez de su criterio. Ahora, estos son más como para estas herramientas de recolección de datos que les comentaba. En el caso de un diseño experimental como el que se hace a veces en ingeniería, también se busca esto, pero es para validar nuestra metodología. Les pongo otro ejemplo de lo que hacemos nosotros. En algún momento había un investigador que proponía una variante en un modelo conductual para evaluar también ansiedad en ratas. Entonces, lo que se hizo para validar ese modelo fue someter a las mismas condiciones a sujetos experimentales con iguales tratamientos, un ansiogénico, que quiere decir que promueva ansiedad, un ansiolítico, que era el que disminuye variables sugerentes de ansiedad, y ratas vehículo que no tenían nada y se sometieron aleatoriamente al modelo que ya estaba aprobado y al modelo con estas variaciones y bueno, se comparó para ver también esos criterios de validez y de fiabilidad. En los componentes esenciales de la evaluación, pues eso es lo que se tiene que hacer, sobre todo cuando diseñamos nosotros un instrumento. Y también muy importante, pues que debe de tener la objetividad, que es la ausencia de sesgos en la recolección o interpretación de los datos. Esa es una de las ventajas que yo veo en el caso de las ingenierías, que como seguimos procedimientos ya establecidos, porque muchas veces se siguen técnicas instrumentales, o sea, ocupamos equipos que nos ayudan a analizar ciertas variables, pero obviamente nosotros debemos de saber interpretar, pues ese es uno de los criterios más importantes en ese tipo de estudios, que es la ausencia de sesgos en la interpretación que nosotros podamos dar. Y a eso se refiere a la neutralidad del investigador, a obviamente, pues conocer la metodología y que esta metodología pues también sea replicable, ¿no? Hay algunos casos que se han dado penosos en la investigación donde muchas veces se tienen que retirar investigaciones justamente porque se publicaron, pero después cuando trataron de replicarlas no eran replicables, entonces tenían por ahí algún tipo de sesgo y bueno, lo que hacen es que a veces hablan nuevamente a las revistas, someten algún tipo de documento de donde soliciten el retiro de la información y bueno, pues se debe a que muchas veces se pierde esa objetividad, motivo justamente de sesgos que pueden darse en la recopilación de la información, pero también pueden darse en la interpretación también de esa información. Como les comentaba, también como parte de esa aplicación, ya cuando estamos experimentando y obteniendo resultados, pues es muy importante esta parte de las técnicas estadísticas para la evaluación. Ahora,
No todos los estudios aplican estadísticas, sin embargo, sí es recomendable, sobre todo en el área de las ingenierías, si estamos probando ciertas variables de dureza, de temperatura, eh, variables ambientales para ver si algunos patrones de similitud o o datos gruesos que nos van a dar información del estado de algo, pues sí es muy importante aplicar técnicas estadísticas para la evaluación y es parte justamente del diseño experimental. Ponemos una metodología que nos va a llevar a la obtención de nuestros resultados, pero tenemos que indicar qué tipo de pruebas estadísticas también nosotros vamos a ocupar para poder revisar esos resultados. Y obviamente, al ocupar técnicas estadísticas nos permiten comparar entre los resultados, pero también nos permiten comparar con investigaciones similares que ya han sido reportadas para ver qué tanta congruencia tenemos con ellos o diferencias y obviamente pues nos tocará explicar, ¿no? A qué se deben esas diferencias o similitudes que tenemos, pero siempre es muy importante porque a veces podemos ver, y me ha tocado ver a mí que de repente se grafica, pero no se pone, no se hace ninguna prueba estadística, sino solamente se hace unas gráficas a lo mejor o estadística que se queda solamente en la parte descriptiva y no se hacen comparación entre grupos, por ejemplo. Entonces no sabemos qué tanto pueda haber sí diferencias que sean significativas. Entonces es muy importante también en la investigación y a veces es la parte que no se pone en las tesis, pero que desde mi punto de vista sí es necesario que además de los métodos para obtener del diseño propiamente de lo que vamos a hacer, pues también pongamos las técnicas estadísticas. En el caso de las monografías del seminario monográfico, también se debe de poner, porque se tiene que poner una muestra de tanto, de tantos años, y se tiene que decir ahí cómo va a ser esa recopilación de la información y ese tratamiento que van a dar, si es sistemático, por ejemplo. Eh, en el caso de los libros, pues a lo mejor también, o sea, habrá que ver el tema, cómo está estructurado, para ver si también tuvieron que hacer algún manejo de estadística para seleccionar cierta información y que sea suficientemente representativa, pero donde sí tiene que estar de sí o sí, pues es justamente en los diseños experimentales. Ahí sí debe de estar. También, además del diseño metodológico, o sea, del propio procedimiento, también la evaluación estadística, cómo se va a realizar. Y bueno, ahora está muy de moda, seguramente ustedes lo conocerán, ya la mayoría hace sus evaluaciones en R, por ejemplo, o en Python. Yo los manejo poco, la verdad es que me acostumbré a manejar otros programas, pero bueno, ahora ya también la tendencia es en el ocupar estos software que también permiten programar y poder caracterizar más la prueba estadística para pues, que nos sirva y tenga la rigurosidad pues, para poder hacer la validación también de nuestros resultados. Eh, Aquí pongo algunas pruebas de cómo se hace esa validación por métodos estadísticos. Eh, y bueno, nosotros ya, esto es para el tema de los instrumentos, pero para el tema de la recolección de datos, por ejemplo, de experimentales a partir de la investigación que están realizando, pues ya las pruebas que se hacen muchas veces, como son comparación entre diferentes grupos, pues son ANOVAs, por ejemplo, en el caso de tener datos paramétricos. En el caso de tener datos no paramétricos, pues se buscan las equivalencias, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la NOVA, cuando son más de dos grupos, en la no paramétrica, a lo mejor la Kruskal-Wallis, o si mido solamente dos grupos en un antes y un después, pues una prueba de T, si se es paramétrico, o una U, Matt Whitman, algo así se llama el nombre, Matt Whitman, Matt Will, eh, que sería la prueba no paramétrica. Bueno, y ahora hay otras pruebas también que tienen ajustes también ya en sus pruebas post-hoc para poder evaluar efectivamente pues estas variables numéricas y con esto pues poder apuntalar hacia validar o no lo que está señalado en la hipótesis. Nuevamente todo esto, acá están, es más estas pruebas y estos datos para el desarrollo de instrumentos, pero para datos experimentales ya el producto de sus resultados pues se aplicarían otras. Si se me corta, me dicen, por favor, ves que veo que aquí me aparece en pantalla que intensidad baja de la red, pero si se corta, me dicen y repito. Eh, bueno, también el programa marca lo que es la comprobación de las hipótesis. Esto es muy importante porque la hipótesis pues, es el supuesto de nuestra investigación.
Dicen, por ejemplo, que cuando uno revisa un trabajo de tesis, y bueno, muchos de ustedes que son profesores les tocará, ¿no? Sabrán que pues la hipótesis es el supuesto que parte nuestra investigación y si nosotros tenemos muy claro cuál es ese supuesto, porque es lo que, que se manda a revisores y, por ejemplo, cuando un revisor le mete mano a la hipótesis, pues ya no está cambiando el rumbo de la investigación porque la que guía el rumbo pues va a ser la hipótesis y los objetivos. Entonces, es ahí donde luego dicen que quien revise perdón, un trabajo, pues puede hacer observaciones sobre el título, sobre redacción, sobre eh, estructuras, sobre el análisis de los datos, cómo lo van a hacer, pero sobre la hipótesis a lo mejor solamente en redacción, prometerse a configurarla de una forma diferente, pues es cambiar el rumbo de la investigación. Entonces, porque es justamente una parte muy importante dentro de la investigación, porque es la que nos va a llevar a qué es lo que queremos, lo que buscamos y en el que buscamos, pues nos va a dictar los objetivos, la metodología y todo lo demás que nos va a llevar a obtener resultados que justamente nos dicen si comprobamos o no esa hipótesis. Entonces, pues es muy importante en la en todos los trabajos de investigación, la formulación de la hipótesis. Y esta formulación de la hipótesis, pues que es este supuesto que nosotros vamos a buscar en nuestra investigación, también va a depender mucho en el área el cómo se pida, porque, pues, por ejemplo, acá en la Universidad Veracruzana hay una especialidad y también una maestría en métodos estadísticos donde las hipótesis que piden, pues justamente son hipótesis estadísticas, como esta que muestro aquí, dice formulación de la hipótesis, establece la hipótesis nula, H0, y la hipótesis alternativa. Estas son hipótesis estadísticas y están más relacionadas, pues sí con nuestros datos, pero para ver si no hay diferencias, estamos nosotros en la hipótesis nula, y si hay algún tipo de diferencia entre los grupos, pues caemos en la hipótesis alternativa. Y lo que nosotros buscamos siempre es rechazar la hipótesis nula. Y si rechazamos la hipótesis nula, pues caemos por descarte en la hipótesis alternativa. No es que busquemos aceptar la hipótesis alternativa. Al final siempre buscamos justamente el rechazar las hipótesis. Pero si no podemos rechazar la hipótesis nula, entonces automáticamente pues se rechaza la hipótesis alternativa. Es un juego por ahí como de palabras, pero eh, pues hay trabajos, incluso he visto de licenciatura, donde pone la hipótesis de investigación, que es la pregunta que da origen a la investigación, y aparte pone las hipótesis estadísticas, porque pues hay análisis de variables numéricas en donde pues hay que comprobar si hay igualdad o diferencia entre grupos de datos. Entonces, también a partir del planteamiento de estas hipótesis, pues se hace la selección de la prueba estadística, que va a estar dictada también pues por el tipo de datos que vamos a tener, por el número o grupos entre datos. Por ejemplo, si hacemos comparaciones entre dos grupos, pues seguramente es una prueba de T o una U, por ejemplo. Si hacemos conteos, pues a lo mejor puede ser una G cuadrada o alguna otra. Entonces va a depender mucho también nuestro diseño experimental, cuántos grupos de datos tengamos, las variables que vamos a analizar, porque algunas veces una variable aumenta directamente proporcional respecto a otra o inversamente proporcional, hay una relación, y lo que podemos hacer es ocupar algunas medidas estadísticas como coeficientes, por ejemplo, el de Pearson, el de Spearman. O sea, va a depender de los datos que tengamos, también la selección de pruebas. Y bueno, el establecimiento del nivel de significancia. En la mayoría de resultados, estadísticamente lo que se trabaja son con alfas de 0.5, que eso lo que nos va a hacer pues es determinar pues el umbral de aceptación o de rechazo. Cuando nosotros hablamos del alfa, el alfa pues es el tipo de error que vamos a permitirnos tener. Hay dos tipos de errores, seguramente ustedes lo recordarán, el error alfa y el error beta. En investigación siempre se busca caer en el error alfa. Coloquialmente vamos a decirlo así, el error alfa es qué tan estricto soy que hasta lo que sí cumple lo rechazo, mientras que el error beta es qué tan permisivo soy que hasta lo malo lo acepto. Por lo tanto, en investigación el error que se busca es el alfa, que es tan estricto que hasta lo que sí cumple busco rechazarlo. Y ese nivel o rango que me doy es de 0.05, que quiere decir que el 95% estará explicado por mi metodología que sigo, mis instrumentos, de lo que obtengo mis resultados, y el 5% puede darse al azar y es el criterio que yo tengo para rechazar, que también lo podemos relacionar
con la P. Y bueno, también, dependiendo de nuestros datos y ya metiendo más estadística, si tiene una curva normal, pues hablamos de un alfa de 0.5, pero puede ser que tenga un sesgo hacia la derecha, o sea, que los datos se corran hacia un lado, o un sesgo hacia la izquierda, que se corran hacia otro, que ahí se aplicaría otro tipo de pruebas estadísticas que va muy de la mano, les digo, con el tipo de investigación que se haga, de sus datos, y bueno, ahí, bueno, la selección de la prueba. Obviamente, y muy importante, pues el cálculo estadístico, que es a partir de la prueba estadística, que es la adecuada para el análisis de esos resultados y que también seguramente nos va a permitir comparar contra otras investigaciones similares ya publicadas, y ahí es muy importante ese cálculo. Generalmente lo hacemos a partir de un paquete o software estadístico o bien utilizando algún programa libre o un software como R o Python o algún otro. Y bueno, ahí lo importante siempre es que para poder meterlo a un software estadístico, pues tenemos que armar nuestra base de datos, regla que ustedes sabrán, revisar muchas veces la base de datos, porque a veces nos puede ir por ahí un número mal o algún punto o algo, y muchas veces ahí nos da error o nos da una diferencia que no existe o una diferencia o nos da una diferencia que no la hay, o puede que sí haya y no lo veamos justamente por errores en la base. Entonces, muchas veces en esta etapa del análisis de los resultados, a veces eh, uno de los errores grandes, bueno, se da justamente en la integración de la base de datos, por lo cual es muy importante pues revisar y revisar que esa base no tenga ningún error para pasarla al software, y una vez que se pasa al software se haga ese análisis, y ya con ese análisis ya nosotros hacemos la interpretación. Obviamente vamos a ver si hay diferencias significativas cuando P es menor a 0.05, por ejemplo, si ese fue el criterio que le dimos, o si no la hay cuando P sea igual o mayor a 0.5. Obviamente también a la aplicación de esa prueba pues vamos a ver si cumple con criterios, por ejemplo, de homogeneidad, de varianza, de normalidad, y corre con alguna prueba paramétrica, o bien, si no cumple estos criterios, pues con qué prueba es con la que se va a analizar, y en este caso, pues sería seguramente alguna prueba no paramétrica también, dependiendo de la naturaleza de nuestros datos. Al final, aplicando la correcta prueba estadística de acuerdo a el comportamiento y naturaleza de nuestros datos, nos va a llevar a una toma de decisión. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que a partir de lo que nosotros encontramos, si podemos nosotros aceptar o rechazar esa hipótesis nula. Por ejemplo, si mi hipótesis, cuando yo estoy probando una nueva formulación a partir de una planta medicinal, perdón, para la diabetes, yo la voy a comparar contra a lo mejor metformina, por ejemplo, o insulina. Entonces yo voy a buscar diferencias significativas, ya sea que el efecto en la reducción de la glucosa sea igual o mayor al de la insulina o metformina, ¿no? Y a partir de esto yo voy a poder comparar y ver si se rechaza la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque sí encuentra diferencias, y por lo tanto aceptaría yo, no me queda de otra, es decir, la hipótesis alternativa. Fíjense, estas diferencias puede ser o que el efecto sea mayor, que sería lo que yo estaría buscando, o que el efecto sea muchísimo menor. Ahora, como quiera, esas diferencias me van a dar información que me va a permitir comprobar la hipótesis, pero también validar mi hipótesis de investigación, porque a lo mejor yo digo que la formulación que yo hice con plantas tiene efectos mejores que los de la metformina para la reducción de la glucosa, y veo que el efecto es muchísimo menor. Entonces, pues no podría yo comprobar mi hipótesis de investigación, puesto que mi formulación no tuvo efectos ni iguales ni mayores, sino que fue menor. Lo que hacemos nosotros en farmacología es que también le metemos un grupo control que tiene solo vehículo, o sea, les damos agua, y muchas veces vemos que ese tratamiento experimental a quién se parece más, o al que tiene el medicamento, que buscamos que se parezca a eso o que tenga mayores efectos, o bien si se parece al que tiene solo el vehículo, entonces quiere decir que no tiene efecto. Como quiera, buscamos diferencias significativas. Ya después nos tocará interpretar qué nos dice esa diferencia. Si fue menor, ¿qué significa? Pues en nuestro caso que no hubo efecto, ¿no? O hubo poco efecto. Pero si es mayor, ¿qué significa esto? Bueno, que tiene a lo mejor potenciales efectos mejores a los del fármaco prototipo, por ejemplo, metformina, ¿no? Por citar algún ejemplo. ¿A qué voy? Bueno, que con nuestros datos, nuestro análisis, pues nos va a permitir tomar esa decisión. Si estoy probando, por ejemplo, un aditivo en una mezcla de cemento, o estoy
evaluando una variable ambiental en un lugar y quiero ver qué tanta correlación tiene con tal efecto. Por ejemplo, hago este análisis y con los datos que me dé, pues me toca interpretar para comprobar o refutar mi hipótesis nula, más bien para refutar la hipótesis nula. Y qué tanto esta información me ayuda también para ver si estoy dando respuesta a mi hipótesis de investigación. Entonces, es muy importante también en un trabajo de investigación, pues la hipótesis o construcción, o sea, este supuesto, porque es al final lo que vamos a tratar de dar respuesta, en nuestro caso de nuestra hipótesis de investigación, o refutar en el caso de nuestra hipótesis estadística. Entonces, es muy importante también esta parte de nuestro trabajo de investigación. Y bueno, aquí pues pongo solamente algunos ejemplos de pruebas estadísticas más comunes que se ocupan. La prueba T de Student se utiliza para comparar entre promedios de dos grupos y vamos a tener variantes de esta prueba. Tenemos prueba de T de muestras independientes. Por ejemplo, si yo quisiera comparar en unas ratas metformina y glibenclamida para ver cuál funciona mejor, tengo solamente dos grupos, metformina y glibenclamida. Ahí estamos hablando nosotros de muestras independientes, pero solo dos grupos. Y tenemos otra variante de la prueba de T, que es la prueba de T de muestras relacionadas, o también se les llama muestras repetidas. Bueno, esta tiene variantes porque también está la T pareada, ¿no? Pero, por ejemplo, puede ser que yo evalúo al inicio y al final. Por ejemplo, si yo a unos alumnos les pongo un examen al inicio y después les doy un tema y al final les pongo el mismo examen, ahí estaría comparando en los mismos alumnos al principio y al final. Entonces no hay independencia en los grupos, pero sí en la aplicación y la obtención de resultados. Ahí hablamos de T de muestras relacionadas o T de medidas repetidas. Entonces, eh, bueno, es un ejemplo. Obviamente también en este caso la prueba de T es para muestras paramétricas. Si no se pasan los criterios de homogeneidad y de normalidad, pues entonces hay una equivalencia de esta prueba T en no paramétrica que lo que analiza son las medianas. Entonces esa es la U de Matt Willman. Siempre se me va el apellido, pero les comparto ahí el nombre correcto. Por otra parte, tenemos la NOVA. ¿Cuándo ocupo la NOVA? Cuando trato más de dos grupos. De tres en adelante ocupamos nosotros ANOVA. El ANOVA, pues, es el análisis de varianza entre más de dos grupos. Y ¿cuál es la característica importante? Digo, además de tener más de dos grupos, es que para poder ocupar ANOVA también se deben de cumplir los dos criterios de normalidad y homogeneidad de varianza. Si no se cumplen esos criterios, bueno, también tiene su equivalente en no paramétrica, que analiza medianas y que esta es la Kruska-Wallis. Y bueno, hay algunas otras. Eh, entonces, en la NOVA, por ejemplo, cuando estoy midiendo solamente el efecto de algo, decimos que es un factor, pero podemos ver diferentes tipos de factores. Entonces, ya ahí tendría yo ANOVA de dos factores, o también se le llama de dos vías, ANOVA de un factor o de una vía. Y cuando son muchos factores los que intervienen, pero también tiene que ver con el tamaño de datos y de estudio, hay ANOVAs que son multifactoriales, que se les llaman, bueno, MANOVAs se les llaman, pero bueno, son ANOVAs multifactoriales. Eh, Voy a darles un ejemplo. Si yo estoy evaluando, por ejemplo, en lo que yo hago, el efecto de un tratamiento, ese es un factor, el tratamiento. Pero si yo quiero ver, además del tratamiento, cómo es el efecto en ratas macho y en ratas hembra, ese es un segundo factor. A lo mejor yo veo la velocidad con la que disminuye la concentración de glucosa en ratas diabéticas, pero tengo ratas hembra y ratas macho y me interesa ver el efecto entonces del tratamiento farmacológico, cómo es en ratas macho y hembra para ver si hay alguna diferencia. Entonces ahí tengo dos factores. Mi variable respuesta sería ver la concentración de glucosa, pero lo voy a hacer a dos niveles. El primero es por el tratamiento y el segundo es por hembras o machos. Ahí tendría yo dos factores. Si quisiera yo un tercer factor, diría, bueno, me interesa ver el tratamiento, mi primer factor. Me interesa ver cómo es en hembras y en machos, sería mi segundo factor. Y mi tercer factor sería en ratas jóvenes, juveniles y en ratas adultas, no ya ancianas, vamos a llamarlo así, ¿no? Entonces ya estaría yo viendo la edad. Ahí tendría yo tres factores. Nuevamente va a depender pues de la naturaleza de la investigación hacia dónde la estemos guiando, pero bueno, esta es una de las pruebas que más se ocupa, por lo menos yo en artículos la veía yo mucho, ahorita ya cada vez es menos porque también antes lo que se ocupaba o se estilaba
es que si los datos no cumplían los criterios de homogeneidad y normalidad, lo que se hacían es que se transformaban a raíces cuadradas o logaritmos, de tal manera que se buscaba normalizar los datos para poderlos analizar pues por las paramétricas. Sin embargo, ahora pues ya la tendencia es no hacerlo, ya, sino tal cual están los datos, si no pasan esos criterios, pues que se analice por otros métodos, pero ya no normalizarlos, porque hay quienes dicen que solo existen dos cosas, la verdad y la estadística, ¿no? Entonces, que dependiendo de la prueba que se aplique, puede pasar o no, ¿no? Entonces, por eso es que ya se buscan criterios más rigurosos. Antes me tocaba a mí escuchar, ver, incluso hasta hacer que cuando teníamos un dato atípico, lo que hacíamos era que lo eliminábamos, por eso teníamos un tamaño de muestra pues más o menos grande para que si un dato no nos cuadraba, pues lo sacábamos. Hoy sabemos que no, que incluso esos datos son los que dan más información, los outliers, ¿no? Que no los podemos eliminar a menos que tengamos criterios muy fuertes para decir lo voy a descartar, porque al final ese outlier, eso que está saliendo de la normalidad de los otros datos, pues algo nos está indicando. Entonces, pues es analizar, ¿no? El efecto que tiene también ese dato. Y para ello, pues ocupan las no paramétricas y diferentes tipos de ajuste. También existen las pruebas de correlación, lo que les comentaba, ¿no? Cuando hay variables que pueden estar relacionadas o porque tengan una relación directamente proporcional o inversamente proporcional. Y entonces podemos ocupar coeficientes como el de Pearson y el de Spearman, ya dependiendo de la naturaleza justamente de los resultados. Bueno, también está prueba la de la G cuadrada o Xi cuadrada, que va a analizar la relación entre variables categóricas. Y bueno, en esta, pues tenemos las pruebas de independencia, las pruebas de bondad de ajuste. Esta prueba, pues ocupa mucho también para hacer conteos. Es una prueba de las más comunes en estudios, por ejemplo, de epidemiología, que por su naturaleza, pues son un poquito diferentes a los estudios que a veces hacemos experimentales, por ejemplo, en algún tipo de laboratorio o ambiente más controlado. Bueno, son algunas, pero no es que solamente sean estas, existen algunas otras pruebas, ya ustedes también me comentarán si dentro de lo que ustedes están haciendo tienen otras, y bueno, cómo se describe eso dentro de su documento, en la parte de la metodología. Y bueno, pues una vez, como les comentaba, que se hace este análisis de los resultados, pues viene la interpretación. Cuando se acepta la hipótesis, confirmación de la teoría o del modelo propuesto. Entonces, estos resultados nos llevan a decir si la teoría que tenemos nosotros que da pie a nuestra investigación o el modelo que estamos proponiendo, pues si lo pudimos a partir de nuestros resultados aceptar o rechazar. También se acepta la hipótesis cuando hay fortalecimiento de la base de conocimientos existentes, que quiere decir, yo revisé en la literatura esto, en lo que había en la literatura faltaba de probar esto que es mi interés, hago un diseño experimental, obtengo resultados y con esos resultados veo que estos datos me están ayudando a fortalecer esos conocimientos existentes y a ir un poquito más allá, generando un conocimiento nuevo. Ahí también se acepta la hipótesis experimental, la posibilidad de generar nuevos resultados, porque muchas veces probamos algo y nos dan información, pero a veces nos dan respuestas, pero nos dan más preguntas, que eso es importante porque quiere decir que la investigación puede seguir creciendo. Entonces, también ahí, ¿no? A partir de esto que hicimos nosotros, aceptamos nuestra hipótesis de investigación, pero nos quedamos con algunas dudas o surgieron nuevas necesidades de investigación donde aceptamos esto, pero podemos seguir investigando en más cosas. Y bueno, como les decía, esto pues lo que hace es generar nuevas líneas de investigación derivadas justamente de la hipótesis original, que eso pasa siempre, ¿no? A veces los trabajos de tesis llegan hasta una parte, no porque ahí terminen, sino porque por tiempos o por lo que sea hasta ahí se quedan, pero seguramente en el camino pues van surgiendo nuevas preguntas que dan para nuevas hipótesis de investigación y para nuevas líneas también relacionadas. ¿Cuándo se rechaza? Cuando hay necesidad de revisar el modelo teórico, porque a lo mejor algo por ahí no cuadró y hay que ver nuevamente qué fue y se tiene que revisar. La oportunidad de reformular la hipótesis. A lo mejor me di cuenta que como yo planteé la hipótesis, no era lo que verdaderamente yo quería, pero sin embargo lo fue. Creo que hay oportunidades de reformular, de cambiar, entonces ahí también se rechaza y bueno, se reformula. Cuando hay identificación de variables que no fueron consideradas, por ejemplo, si mi hipótesis es que una combinación de plantas reducen la ansiedad, pero no consideré, por ejemplo, que no solamente era la combinación de plantas, sino también el vehículo donde yo lo puse,
Entonces, y hay otras variables que pueden influir y que no las tengo yo o declaradas o consideradas, pues ahí entonces también se rechaza porque ya no sé si se debe al efecto o tratamiento que yo estoy probando o a esas variables que no considere. Entonces ahí también se rechaza la hipótesis. Y bueno, contribución al conocimiento mediante la refutación, ¿no? Esto es que si con los datos que yo obtuve me permiten obtener conocimiento que me ayuda a aceptar o a refutar, pero si los datos que yo obtuve no son lo suficientemente contundentes, pues entonces también no puedo yo aceptar mi hipótesis. Pues eso nos lleva nuevamente a la reformulación, replanteamiento. Generalmente no llegamos hasta acá si hablamos de la hipótesis de investigación, porque pues a veces lo que veamos que se nos está saliendo de control se va emparejando en el camino. Eh, pero bueno, si fuera el caso, estas son las situaciones en las que esta hipótesis se rechaza. Y por otra parte, es muy importante porque en el proceso de investigación, pues lo que hacemos es ir interconectando varias etapas muy importantes, ¿no? Que son justamente las que el programa de manera teórica pues nos lleva, ¿no? La aplicación, la evaluación y la comprobación. Obviamente en la aplicación que les comentaba en el caso de los estudios experimentales, pues esa es experimentación. Hay veces que replicamos ciertas partes del estudio, por ejemplo, o preparamos los insumos más de una vez, o ejecutamos las diferentes técnicas o metodologías que necesitamos durante nuestro desarrollo del trabajo. También, pues vamos obteniendo los datos y los podemos ir evaluando conforme los vayamos obteniendo, porque hay veces que nuestro seguimiento metodológico es independiente o se va dando por etapas, lo cual nos da la posibilidad de ir analizando los resultados de acuerdo a las etapas como los vayamos obteniendo. Sin embargo, hay otro tipo de estudios que no se puede hasta que culminan y se tiene la totalidad de los resultados, pero dependiendo del diseño experimental, aquellos que se realizan por fases o etapas, pues sí se puede ir analizando conforme se vayan obteniendo los resultados y también hay veces donde se puede ir alineando o ajustando, sobre todo porque hay estudios experimentales que una etapa depende de la otra, que no son etapas independientes, entonces, dependiendo de los resultados que nos dé la etapa previa, se termina de ajustar, delinear, delimitar la siguiente fase, ¿no? O sea, la metodología. Y muy importante, pues en todo esto, pues, como mencionábamos, la evaluación y la comprobación, bueno, la evaluación de nuestros resultados y luego pues la comprobación de estos para poder describirlos. Lo pongo porque también el programa marca ver al final pues lo que es la escritura de los resultados, ¿no? Entonces, por eso en el proceso de la investigación pues todo nos va llevando de la mano. Ahora, estamos dejando fuera de este seminario, pero yo sé que lo han hecho pues que partimos nosotros primero de una búsqueda bibliográfica, o sea, una investigación en la literatura de lo que hay, de lo que no hay, y en el caso de las tesis de doctorado, lo que se pide es que la mayoría de la información que sustenta tanto su marco teórico como sus antecedentes sea de al menos la mayoría de 5 años a la fecha. Claro que si hay estudios clásicos que son necesarios por el tipo de trabajo que se tiene, sí se permite poner esas referencias pues, más antiguas, que no son tan recientes. E incluso cuando hay mucha información de cierta área, por ejemplo, las monografías o de ciertos temas, lo que se prefiere o se recomienda es ocupar revisiones bibliográficas, pero las más recientes, porque ya alguien también pues adelantó en ese trabajo. Alguna vez me tocó revisar una tesis justamente de la universidad cuyas bibliografías eran muy antiguas, de 1970, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es que estén mal, pero la mayoría de referencias se espera que del 80 al 90% sean de los 5 años más recientes. Eh, Puede haber hasta de 10 años, pero las menos, y ya muy viejitas, más de 10 años, solo que sean revisiones bibliografía clásica, o sea, que para la investigación que están relacionando, que tenga que hacer alguna investigación que fue parte de aguas, y por eso es necesario citarla. Y también va a depender en dónde se citan sugerencia que a mí me ha servido. Yo genero una carpeta con mi investigación bibliográfica en artículos, en fuentes científicas, una para mis antecedentes y mi marco teórico, y luego genero una carpeta de búsqueda de información para mis resultados. ¿Por qué para mis resultados? Porque miren, en los antecedentes y en el marco teórico,
pues buscamos toda aquella información que yo necesito para poder sustentar el por qué voy a realizar mi trabajo. Y ahí es de los 5 años y se puede poner ahí, en tanto perdón, antecedentes como en marco, se pueden poner a lo mejor un poquito, investigaciones un poquito menos recientes ahí. Pero si yo me voy a la discusión de mis resultados, que es donde también se ocupan muchas referencias, en esos tienen que ser bibliografías más recientes. No podemos discutir y contrastar con investigaciones antiguas, porque seguramente en la evolución de las investigaciones y en la generación de nuevos resultados ya hubieron otras cosas. Entonces, justamente yo por eso genero una carpeta con artículos que me van a servir para soportar mi marco teórico y mis antecedentes y otra carpeta con información que me va a permitir discutir mis resultados. Incluso cuando uno está haciendo investigaciones, dice uno, este artículo está bien y me va a servir para contrastar, ¿no? En la discusión de los resultados. Entonces lo aparto a esa carpeta. Porque a veces revisamos tanto que nos perdemos también en un mar de información. Entonces, de esa manera como que sirve para ir apartando la que más me sirve para este apartado. ¿Dónde ocupo yo más referencias bibliográficas? Sí, en la parte de mi marco teórico y de mis antecedentes, pero muchísimas más en la parte de la discusión de resultados, qué es el aporte de su trabajo. Ahí sí me va a tocar contrastar cómo mis resultados concuerdan con otros de otras publicaciones o de otras investigaciones similares, en qué no son iguales y por qué, y donde yo voy a sustentar el por qué son así. Y para ese sustento, pues obviamente va acompañado pues de toda esta investigación bibliográfica también que se realiza. Entonces, pues todas las etapas quedan conectadas desde esa primera etapa al inicio de los seminarios, que es la búsqueda de la investigación bibliográfica, el plasmarlo en nuestro protocolo, el diseño de nuestras herramientas o experimentos, nuestra metodología, nuestra aplicación de esos instrumentos o la fase experimental, la evaluación de nuestros resultados, la comprobación con esos resultados de nuestra hipótesis, y todo eso pues nos va a llevar al final a la discusión de nuestros resultados y obviamente pues nuestras conclusiones. En el caso de eh, pues los libros, seguramente toda esta información que buscan nos va a llevar a establecer una estructura lógica por capítulos donde nosotros vamos a plasmar ese libro. Si estamos hablando de una monografía, un ensayo monográfico, pues toda esta investigación también nos va a llevar a una estructura y secuencia lógica como nos va a permitir plantear esa investigación monográfica de tal manera que nosotros la brindemos a quien la va a leer en una forma y secuencia lógica de acuerdo a la intención de nuestro trabajo. Eh, es a lo mejor actualizar o proveer de cierta información no relevante. Es importante que en el caso de los estudios experimentales, en la etapa y definición de los resultados, pues nuestros resultados obedecen a los datos que nosotros tenemos. Entonces nuestros resultados son imágenes, que vamos a poner, que nos van a permitir evidenciar algunos aspectos, pero si hablamos de variables numéricas, pues van a ser tablas o van a ser gráficas. Esas tablas o gráficas de los datos que nosotros recolectamos, pues obviamente van a ser tratadas con alguna prueba estadística que nos va a permitir decir si estadísticamente hay diferencias significativas o no. Y ya después, esas tablas y esas gráficas y esas fotos las vamos a discutir ya en el apartado de discusión de resultados, ya contrastando qué significa que suba, qué significa que baje, qué significa que sea igual, qué significa que sea diferente, pero ya le vamos a dar una explicación de acuerdo al contexto de investigación en el que nosotros estemos desarrollándonos. Entonces, pues todas esas etapas son muy importantes, van ligadas y bueno, hay trabajos que son muy buenos, pero a veces su escritura y el plasmarlo en un documento es deficiente. De ahí la importancia de ponerle atención justamente a la descripción. Me ha tocado ver que de repente hay como mucha información que es muy valiosa, pero a veces uno por las carreras o por muchas cosas, pues se queda uno corto en la descripción en el documento, ¿no? Entonces, por eso es importante el que no suelten su documento, ¿no? En su ensayo monográfico, su libro o su tesis experimental, pues que no la suelten porque a veces también los tiempos nos van ganando. Entonces, por otra parte, he visto investigaciones que no son muy contundentes, pero muy bien escritas, ¿no? Entonces, es un arte, ¿no? Esta parte, ¿no? De no solamente investigar y obtener los resultados de nuestro interés,
respecto a la disciplina en la que nos encontremos, sino también la correcta manera de poderlos plasmar para que tengan el impacto que nosotros deseamos, pues también en la comunidad científica, y no solo en la comunidad científica, quienes somos profesores, pues esto va derivando en las investigaciones en las cuales nos apoyan incluso nuestros alumnos, ¿no? Que les sirven de tesis de licenciatura o, o monografías o tesinas, pues también para poder titularse. Entonces, eso también va de la mano, siento yo, con la formación de recursos humanos. Y bueno, en esta diapositiva pongo un poco acerca de las conclusiones, pues también respecto a todo esto que hemos estado comentando, que la aplicación de evaluación y comprobación de hipótesis constituye el núcleo metodológico de toda investigación científica rigurosa. Y bueno, estas etapas garantizan que los datos sean recolectados de manera sistemática y consistente, que la información obtenida sea válida y fiable y que las conclusiones estén respaldadas por esa evidencia científica. Y bueno, si hay evidencia empírica, pues que esta sea una evidencia empírica, pero sólida. Y bueno, que el dominio de estas etapas es fundamental para todo investigador doctoral, porque constituyen la base para generar conocimiento científico y válido, y en ese sentido contribuir significativamente al avance de su disciplina. Pues aquí son de diferentes disciplinas. Algunos pues tienen carreras similares, pero al final la mayoría pues o somos profesores o estamos en un área donde pues toda esta investigación, producto de este trabajo doctoral, pues la intención es que sí la apliquen, o porque es su interés, o porque están ayudando a la solución de un problema, como es el caso del profesor Miguel, me parece, que está haciendo este proyecto que tiene que ver con cuestiones de tipo energéticas, de optimización. Entonces, a lo mejor no es para un grupo, no es para formación directa de estudiantes, pero pues claro que incide en ellos, y a su vez, pues esta investigación que hace, pues lo que busca es que se aplique en el contexto donde él está trabajando. Entonces, desde ahí muy importante eso que ustedes están haciendo, que más allá, perdón, más allá de ser un trabajo de titulación, pues todo el impacto que puede tener, y pues por lo tanto, pues la precisión y rigurosidad que se debe de dar. Voy a dejar de compartir un poquito, prendo por acá mi cámara. Me gustaría escucharles antes de irnos a receso. La intención es que ahora que volvamos, bueno, continuar con esto, y me gustaría que ustedes en su escrito, para quienes están haciendo tesis, revisen su hipótesis y ahorita la comentamos, igual su metodología la vamos comentando. Si no la tienen desarrollada, pues que la intenten desarrollar para ir avanzando. En el caso de quienes están haciendo monografía, que puedan echarle un ojo y revisar cuál es la metodología para el desarrollo de su monografía, y para quienes están haciendo un libro, lo mismo, de tal manera que podamos avanzar. Digo, aun cuando el programa del seminario incluye ver estos aspectos, pues lo importante para mí es que este tiempo lo ocupemos para así pues meterle mano al documento y que ustedes sigan avanzando y ayudarles en el caso de quienes todavía no tienen como totalmente definido a que bueno, se pueda ir definiendo. Bueno, no sé si alguno de ustedes guste comentar algo antes de irnos a receso. ¿Alguna duda? Perdón, todavía tengo un poquillo de tosecilla. Eh, si no hay comentarios, ya los comentarios luego surgen, ¿verdad? Cuando ya estamos en la dinámica más del trabajo ya.